La luna en Piscis en la carta natal. La luna en Piscis representa una experiencia afectiva profundamente sutil, difícil de definir en palabras concretas. Su energía se sitúa más allá de las formas y estructuras habituales, evocando totalidades, matices vibratorios y resonancias que escapan a una sola interpretación lógica. En términos astrológicos, Piscis marca el final del ciclo zodiacal, y con él llega un estado de disolución de los límites y de preparación para lo nuevo. Este signo no necesita de barreras ni de defensas psíquicas como forma de asegurar su existencia. En lugar de resistirse, Piscis se entrega plenamente a la totalidad de la vida, confiando en la sabiduría implícita del universo para brindar protección. Esa entrega absoluta es una de sus mayores riquezas, pero también una fuente de enormes desafíos psicológicos para quienes nacen con esta luna, ya que la psiquis humana necesita contornos y estructuras para sostenerse. Mientras la luna en signos anteriores puede encontrar seguridad en la forma, la racionalidad o incluso en el desapego, como Acuario, la luna en Piscis no propone refugio alguno. Simplemente se abre al todo, sin defensas ni condiciones, encarnando una sensibilidad absoluta ante la vulnerabilidad de la vida. Esta luna vibra con las necesidades del entorno, percibiendo instintivamente el dolor ajeno, la carencia y la fragilidad, y su impulso es ofrecer alivio, contención y cuidado. Así, se convierte en canal de una inteligencia amorosa y compasiva que fluye hacia todo lo viviente. Desde esta perspectiva, el talento natural de una persona con luna en Piscis es el de convertirse en un vehículo de protección universal, alguien cuya sensibilidad le permite registrar lo que necesita ser cuidado y brindarse a ello con entrega incondicional. En este acto de cuidar, encuentra también su propia seguridad emocional. La protección no es una defensa separada, sino una función que se activa en el servicio a los demás. Sin embargo, esta cualidad elevada de Piscis puede convertirse en una trampa emocional, especialmente cuando la persona no ha desarrollado aún una estructura psíquica firme. La sensibilidad extrema de esta luna, si no está integrada conscientemente, puede absorber y absolutizar su propia cualidad lunar, provocando una identificación excesiva con el sufrimiento, la necesidad de los demás, o incluso con una imagen de sí misma como salvadora o víctima. Este fenómeno dificulta la maduración emocional del conjunto del sistema psíquico, ya que el individuo se queda atrapado en un rol de sacrificio o hiperempatía que bloquea otras dimensiones de su desarrollo. La imagen materna asociada a la luna en Piscis puede ser la de una madre profundamente protectora, sacrificada, amorosa, pero también puede haber sido percibida como confusa, débil, ausente o desbordada por sus propias emociones. Esta figura deja una marca interna muy fuerte en el niño, que aprende a captar los climas emocionales del entorno desde muy pequeño y muchas veces asume responsabilidades afectivas que no le corresponden. Como resultado, es común que la persona con esta luna desarrolle una especie de radar empático que le hace difícil distinguir entre su mundo emocional y el de los demás. A lo largo de la vida, esto puede manifestarse en actitudes de entrega total, fusión emocional, altruismo extremo o tendencia al martirio. También puede provocar una hipersensibilidad al dolor y a la energía colectiva, y una necesidad de refugiarse en mundos imaginarios, sueños o espiritualidades como modo de sobrevivir a la dureza de la realidad concreta. El riesgo es que, al intentar proteger a los demás, la persona olvide protegerse a sí misma, o que busque evasión en lugar de transformación. Integrar la luna en Piscis implica no solo abrirse a su inmenso caudal de amor, compasión y entrega, sino también desarrollar límites sanos, sostener una estructura emocional capaz de canalizar su sensibilidad sin ser arrasada por ella. Solo así podrá ofrecer su don más grande, ser presencia sanadora para los demás, sin perderse en el proceso. La luna en Piscis expresa una cualidad afectiva profundamente sensible, mágica y transpersonal. Los niños nacidos bajo esta configuración lunar no solo se vinculan con su madre concreta, sino que parecen conectar con una especie de madre universal, un campo afectivo colectivo, arquetípico, que trasciende lo individual y personal. Esta luna evoca una experiencia intrauterina prolongada, como si el niño aún flotara en el líquido amniótico, rodeado de suavidad, contención y respuestas inmediatas a sus necesidades. En este mundo de ternura infinita, cuidado constante y tiempo sin apremios, la experiencia de vida temprana no se vive como lucha o carencia, sino como entrega total a un entorno acogedor. En este escenario simbólico, no hay escasez, ni violencia, ni necesidad de esfuerzo, todo está dado.
El niño no aprende por tensión, sino por resonancia y por inmersión en un medio emocional que lo abarca completamente. Lo particular de esta luna es que el entorno externo y el mundo interno no se distinguen claramente. A diferencia de otras configuraciones lunares donde el niño responde a características específicas de su ambiente familiar, en la luna en Piscis lo que modela la experiencia afectiva es la atmósfera emocional inconsciente del entorno. No importan tanto los hechos objetivos o las conductas visibles de los adultos, sino las corrientes invisibles del inconsciente materno y familiar. De esta forma, aunque el niño no recuerde manifestaciones explícitas de afecto físico o emocional por parte de su madre, en lo profundo ha quedado registrada una figura maternal inmensa, arquetípica, omnipresente. Este sentimiento de estar contenido y protegido no proviene solo de la madre real, sino de una cadena generacional femenina que incluye a abuelas, bisabuelas y otras figuras femeninas del linaje materno. Es frecuente, incluso, que estos niños sueñen o tengan imágenes internas recurrentes de mujeres arcaicas, protectoras, místicas. Muchas veces, esta luna aparece en familias donde las mujeres tienen un peso emocional dominante, y donde la madre no ha logrado cortar el lazo con su propia madre o abuelas. Ese cordón umbilical emocional, no roto, se transmite al hijo, quien crece sumergido en ese campo denso de resonancias femeninas ancestrales. Este legado emocional no necesariamente es negativo. De hecho, proporciona al niño una profunda conexión afectiva, una intuición innata de lo materno y de lo sagrado en la vida. Durante su infancia, el niño con luna en Piscis vive inmerso en este mundo de ensoñación. Puede parecer solitario o distraído, pero en realidad está profundamente conectado con su entorno de manera sutil, energética y emocional. Tiene una sensibilidad extraordinaria hacia todo lo viviente: plantas, animales, piedras, paisajes, personas. Esta sensibilidad lo hace vivir en un universo en el que la fantasía y la percepción extrasensorial se entrelazan, y la necesidad de distinguir entre ambas casi no existe. Vive en un espacio donde lo invisible es tan real como lo tangible. Este útero simbólico no lo abandona con el nacimiento, sino que se prolonga durante su niñez en forma de una burbuja afectiva que lo protege, lo contiene y lo nutre. Por ello, incluso si existen situaciones difíciles o dolorosas en la historia familiar, como conflictos o carencias, la presencia de este campo lunar pisciano neutraliza el sufrimiento o lo transforma en una experiencia integrada, amortiguada por la vibración protectora del entorno. El gran talento de esta luna, entonces, es su capacidad de conectar con lo invisible y lo compasivo, con lo sagrado de la vida. Es una luna que escucha el susurro de lo no dicho, que se deja llevar por los hilos sutiles del alma colectiva y que encuentra seguridad no en estructuras rígidas o vínculos definidos, sino en el cuidado amoroso del todo. Sin embargo, este mismo talento implica el riesgo de permanecer atrapado en la fusión emocional o en la falta de diferenciación. El desafío evolutivo de la luna en Piscis es aprender a construir límites sanos, sin perder la conexión con ese amoroso océano del que proviene. La luna en Piscis encarna una sensibilidad extraordinaria que conecta profundamente con lo viviente y con los niveles más sutiles del inconsciente, tanto personal como colectivo. Desde su infancia, los individuos con esta luna desarrollan un vínculo muy particular con la realidad. No establecen fronteras claras entre lo percibido y lo imaginado, y esto es parte natural de su desarrollo, no un defecto. A diferencia de una evasión consciente o escapismo, su comportamiento responde a una forma de procesar el mundo que se basa en la resonancia emocional, la fantasía simbólica y el contacto con dimensiones invisibles que son igual de reales para ellos. Esta luna habita un universo onírico, rico en imágenes, matices y sabiduría ancestral que, como un abrazo perpetuo de la Madre Universal, ofrece refugio frente a la dureza del mundo. La violencia, el límite, el dolor o incluso la muerte resultan experiencias difíciles de aceptar cuando se ha crecido inmerso en una atmósfera emocional que prioriza la protección absoluta, la ternura y el consuelo. Allí, todo está estructurado como en los cuentos. Siempre hay final feliz, siempre hay rescate, siempre hay una madre sabia que lo resuelve todo. Por eso, el contraste entre ese mundo interno idealizado y la realidad externa, con su crudeza y exigencias, constituye uno de los mayores desafíos que enfrenta una persona con esta luna. Desde pequeños, estos niños desarrollan una capacidad especial para entrar y salir de ese mundo encantado que han construido. En él encuentran no solo alivio emocional, sino también sabiduría profunda,
como si ese espacio les hablara a través de símbolos, imágenes y sensaciones no verbales. Se trata de un mecanismo de protección legítimo, producto de una sensibilidad demasiado fina para enfrentar de manera directa la hostilidad del mundo. No obstante, si bien esta habilidad para refugiarse internamente es una cualidad notable, también puede convertirse en un límite para la maduración emocional si el individuo queda atrapado en esa zona de seguridad y no aprende a integrar el resto del mundo. La luna en Piscis ofrece el don de la compasión, la conexión con lo maternal universal y el impulso de cuidar y proteger a los otros. Pero para que ese talento florezca de forma adulta, es necesario aprender a poner límites a la absolutización de lo maternal y abrirse a otras dimensiones de la vida. El problema surge cuando el individuo se identifica completamente con la figura del niño eterno que necesita ser protegido, en lugar de convertirse en aquel que, con esa sabiduría ancestral, protege a los demás. En otras palabras, la clave del desarrollo está en pasar de ser el objeto de ternura a ser el canal consciente de esa ternura hacia el mundo. Como ocurre con todas las lunas en signos de agua, el mecanismo de defensa emocional implica la construcción de un espacio interior inaccesible, que no solo protege al individuo de las amenazas externas, sino también de los aspectos racionales y diferenciadores de sí mismo. Así, este mundo encantado se convierte en una zona de embeleso, de silencios elocuentes, de comunicación no verbal donde la palabra no tiene lugar, y donde todo lo importante ya está dicho a través de la intuición y la resonancia afectiva. Este universo maternal no es exclusivamente producto de la relación concreta con la madre real. Más bien, proviene de un legado emocional ancestral que se transmite a través del linaje femenino y de la sabiduría emocional acumulada por generaciones. Allí, el cuidado, la protección y la guía se manifiestan sin palabras, de forma completa y directa, como un idioma antiguo que solo se habla con el alma. La madurez para alguien con luna en Piscis implica aprender a salir del refugio sin renegar de él, comprender que esa cueva mágica es una fuente de sabiduría, no un lugar para esconderse permanentemente. Solo cuando puede integrar su sensibilidad sin quedar paralizado por ella, se convierte en un verdadero canal de compasión, amor y sanación para el mundo. La luna en Piscis representa una de las manifestaciones emocionales más complejas y sutiles del zodiaco. Su sensibilidad extrema le permite captar resonancias profundas, señales invisibles y vibraciones emocionales que muchas veces no pasan por la razón ni la lógica. Esta luna habita un mundo simbólico, lleno de imágenes mágicas y una intensa conexión con lo espiritual, lo onírico y lo invisible. Sin embargo, esta inmensa capacidad de resonancia trae consigo un gran desafío: la dificultad para discernir entre lo que proviene de una intuición sabia y lo que nace de la fantasía y del anhelo infantil. La persona con esta luna experimenta una fuerte tensión interna entre el mundo mágico que habita y las funciones conscientes y racionales, como la lógica, la discriminación o la objetividad. Esta tensión suele proyectarse hacia afuera. La persona se identifica con uno de los polos, por ejemplo, con la fantasía, y proyecta el otro, la lógica, en alguien del entorno. Así, puede sentir que otros son fríos, rígidos o racionales, mientras ella permanece emocional, etérea y soñadora. O viceversa, también puede adoptar el rol racional para combatir su propia emocionalidad difusa. Lo central aquí es que esta oscilación entre la lógica y la fantasía no es un juego consciente de equilibrio, sino un conflicto profundo en el que suele perderse muchísima energía vital. Esta lucha no busca integrar opuestos, sino preservar intacto el mundo encantado del niño interno, un mundo donde la seguridad y el amor absoluto provienen de una fuente mágica e incontaminada. En ese universo no hay espacio para la lógica, porque su sola entrada rompería el hechizo. La negativa inconsciente a discriminar dentro de la sensibilidad es la clave del mecanismo lunar pisciano. Esta negativa no se expresa necesariamente con palabras, sino a través de una forma de vida. Todo intento de ordenar ese mundo interno, de ponerle límites o de traducirlo a términos racionales, es vivido como una amenaza directa a la matriz emocional de seguridad. Por eso, las personas con luna en Piscis suelen ser extremadamente resistentes a los procesos de introspección racional, análisis psicológico estructurado o confrontación con la verdad objetiva. En su forma más primaria, la luna en Piscis opera como un niño asustado que no quiere que le digan que las hadas no existen. Esa parte interna se aferra a un mundo donde la Madre Universal, sabia y amorosa, lo contiene todo. Allí, las emociones no necesitan ser nombradas ni explicadas,
porque se transmiten por contacto, por intuición, por presencia. Este mundo interno está cargado de significados sagrados, de sincronías milagrosas, de sueños reveladores y de verdades no verbales. Ahora bien, aunque mucho de ese universo simbólico sea real y valioso, el mecanismo lunar impide discriminar entre lo verdadero y lo ilusorio, aplicando esas percepciones indiscriminadamente a la vida cotidiana. Esto genera confusión, malentendidos, relaciones basadas en idealizaciones y un alto nivel de introversión emocional. La persona con luna en Piscis suele ser difícil de leer y de conocer en profundidad, no porque no tenga emociones intensas, sino porque las guarda celosamente en su mundo privado, al que pocos tienen acceso. Esta configuración lunar tiende a evitar los vínculos afectivos en los que no esté presente una magia simbiótica, una fusión emocional sin límites ni esfuerzos, como la vivida en los primeros años de vida. Cuando el vínculo exige trabajo, confrontación, negociación o límites claros, se siente amenazada. En consecuencia, prefiere mantenerse en el plano de la ensoñación o bien retirarse emocionalmente, resguardando el encantamiento. El gran desafío evolutivo para la luna en Piscis consiste en permitir que la función discriminativa entre en ese universo sin destruirlo, es decir, en aprender a separar lo mágico real de la fantasía infantil, sin perder la sensibilidad. Se trata de integrar sus dones sin que se conviertan en refugios que la alejan de la vida. Solo así esta luna podrá transformar su anhelo de evasión en un talento sanador y compasivo, que ayude a otros a reconectar con la belleza invisible de la existencia. La luna en Piscis expresa una estructura emocional profundamente sensible y mágica, pero también escurridiza y evasiva. Las personas con esta luna, en especial los varones, tienen una tendencia marcada a evadir cualquier intento de clarificación emocional, pues hacerlo les resulta perturbador. Hablar de sus problemas o poner en palabras sus tribulaciones internas implica romper el hechizo de ese mundo emocional interno sutil, idealizado, que asocian inconscientemente con la Madre Universal, una figura simbólica de contención perfecta, amor incondicional y pureza absoluta. Esta luna tiende a evitar los momentos de verdad emocional, porque cualquier intento de aclarar, ordenar o racionalizar su vida interna se percibe como una amenaza destructiva a ese universo encantado. Es por esto que, incluso cuando hay problemas o sufrimiento, la persona los deja sin resolver, aferrada a una matriz simbólica infantil que parece proteger su mundo interior, aunque en realidad lo paraliza. El mecanismo lunar de Piscis protege al niño interior del dolor, del juicio, de la confrontación. En su expresión más inconsciente, la persona no desea crecer ni asumir las tensiones propias de la vida adulta, sino permanecer en un estado de disolución donde todo es fluido, simbiótico, envolvente. Este deseo inconsciente de indiferenciación emocional, de fusión sin límites, es aún más radical que en otras lunas de agua como Tauro, Cáncer o Escorpio. En Piscis, no se trata de estar cerca o de fundirse emocionalmente con otro, sino de no ser en absoluto, de desaparecer en un mar simbólico donde la individualidad queda suspendida. Uno de los rasgos más complejos de esta luna es su dificultad para separarse del mundo emocional de la madre. No se trata solo de una cercanía afectiva o dependencia explícita, sino de una identificación sutil y profunda con los temores, deseos y emociones no expresadas de la madre. Muchas personas con esta configuración descubren, años después, que temores o decisiones que creían propias estaban en realidad arraigadas en emociones inconscientes de la madre. Por ejemplo, alguien con pánico a rendir exámenes podría enterarse mucho más tarde de que su madre había abandonado sus estudios por esa misma razón, sin haberlo nunca verbalizado. Esa identificación no declarada ni delimitada crea un vínculo simbiótico muy difícil de desarmar. Este tipo de influencia materna es especialmente delicado porque no se manifiesta de forma invasiva o autoritaria, como podría hacerlo una madre representada por una luna en Aries o Escorpio, sino de manera sutil y amorosa, envuelta en una especie de líquido amniótico extendido. El hijo o la hija crece en un medio emocional tan envolvente y difuso que no logra reconocer los deseos y temores que lo condicionan. No hay claridad, no hay límites definidos, y por eso tampoco hay herramientas para defenderse o independizarse fácilmente. Esta dinámica también puede enmascararse en el rechazo consciente. El hijo puede rechazar algunas actitudes de la madre, sin darse cuenta de que emocionalmente está aún inmerso en la matriz que las generó. Así, el proceso de individuación es lento, a veces confuso, y exige un trabajo emocional profundo de diferenciación e integración.
Este anhelo de permanecer en lo simbiótico y en lo mágico hace que las personas con luna en Piscis se retraigan emocionalmente, creando una fuerte introversión afectiva. Pueden mostrarse inaccesibles, difíciles de leer o poco dispuestas a compartir sus emociones más profundas, no por frialdad, sino por una defensa inconsciente que protege su mundo interno del dolor, del juicio o de la pérdida de lo idealizado. La matriz emocional de seguridad para esta luna no está basada en vínculos reales y dinámicos, sino en una comunicación simbiótica y perfecta, como la que se da en los sueños, en el arte, en los mitos o en la imaginación. Romper ese esquema implica renunciar a la ilusión de que existe un lugar donde todo está resuelto, donde todo es amor sin condiciones ni conflicto. La luna en Piscis contiene una sabiduría emocional enorme, pero también una fuerte tendencia a evitar el crecimiento si este implica dolor, separación o desilusión. Solo cuando se permite desilusionar el mecanismo sin destruir la sensibilidad, la persona puede comenzar a integrar su mundo mágico con el mundo real, encontrando un equilibrio entre la compasión universal y la responsabilidad emocional adulta. La luna en Piscis tiene como matriz de seguridad emocional la simbiosis total, una experiencia afectiva en la que se diluyen los límites entre el yo y el otro. Más que la necesidad de establecer vínculos claros con las emociones maternas, lo que verdaderamente anhela esta luna es perderse en un estado de indiferenciación total, donde no se requiera definir, nombrar o discriminar. La persona busca permanecer en una realidad flotante, imprecisa, permeada de posibilidades abiertas, donde la imaginación pueda expandirse sin restricciones. Por eso, las situaciones ambiguas, difusas o inacabadas, que permiten soñar sin tener que tomar decisiones, resultan especialmente atractivas. Aunque a nivel consciente la persona con luna en Piscis puede expresar su deseo de entender lo que vive, en lo profundo elude toda aclaración, porque aclarar significaría reducir, acotar y delimitar un universo interno que se percibe como infinitamente más rico y seguro mientras permanezca sin bordes. Las palabras, las definiciones, los límites son percibidos como dolorosos. No por una cuestión de deseo o conflicto libidinal, como podría suceder en otras configuraciones, como Libra o los contactos Marte-Neptuno, sino porque definir implica romper la unidad simbiótica que sostiene al yo. Esta luna no busca una satisfacción concreta, sino una experiencia de totalidad emocional, incluso si eso conlleva una cierta forma de esclavitud. El deseo no es ser liberado de este estado, sino habitarlo plenamente. La estructura emocional de una persona con luna en Piscis suele desconcertar a los demás. Sus decisiones pueden parecer erráticas, poco lógicas o sin un motivo claro, pero lo que en realidad las guía es la búsqueda de conservar el espacio interno donde soñar sea posible. Así, puede evitar activamente situaciones que impliquen tener que tomar una postura definida o actuar de forma concreta, incluso si en la superficie parece estar comprometida con ello. Es un movimiento casi sonámbulo. Mientras todos avanzan hacia una definición, la luna en Piscis se desliza hábilmente para mantener su estado interno intacto. Sin embargo, la vida inevitablemente empuja hacia definiciones. Y cuando esto ocurre, la persona con esta luna puede experimentar un colapso emocional. Si la realidad irrumpe con demasiada fuerza, el refugio simbólico se derrumba, y con él, la seguridad emocional. Cuando esto sucede, aparece la melancolía o la depresión, que para esta luna no son solo sufrimientos, sino modos de volver al estado de disolución anhelado. Al deprimirse, la persona regresa al silencio, al aislamiento, al no hacer, donde nuevamente puede sentirse protegida. Este es uno de los mecanismos más sutiles y peligrosos de la luna en Piscis. Utilizar el sufrimiento como forma de protección emocional, como acceso al mundo simbólico original. Es una tristeza que contiene belleza, una melancolía poética que da refugio frente a la dureza del mundo. El mecanismo se intensifica cuando hay una gran distancia entre esta luna y las funciones más estructurantes del sistema psíquico, como Saturno y Plutón. Cuanto más separadas estén estas funciones del mundo emocional difuso y mágico de Piscis, mayor será la fragilidad emocional y más fácilmente se activará el retiro melancólico. Esto puede expresarse de manera diferente según el género y otros aspectos de la carta. En los varones, por ejemplo, este anhelo de disolución y fusión con la madre suele permanecer inconsciente, especialmente si han tenido que adoptar una personalidad rígida para responder a un sistema interno marcado por un fuerte superyo o exigencia paterna. Desde esa rigidez, parecen estar completamente desvinculados del deseo de rendirse,
pero en el fondo es el niño interior quien se somete al mandato, reprimiendo el anhelo simbiótico. Este conflicto entre el deseo inconsciente de disolución y la exigencia de estructura y acción puede dar lugar a crisis internas profundas, que solo se resuelven cuando la persona logra integrar ambas partes, el anhelo simbólico y la necesidad de límites. La clave está en no destruir el universo simbólico interno, sino en permitir que dialogue con la realidad y con otras funciones psíquicas, para que su riqueza emocional pueda volverse creativa, compasiva y luminosa, y no una trampa de evasión. La luna en Piscis representa una estructura emocional marcada por la ambivalencia entre el deseo profundo de disolverse en un mundo idealizado y la exigencia de responder al mundo real. Esta configuración suele generar una tensión constante entre la sensibilidad extrema y fantasía lunar, y la necesidad de asumir roles adultos, cumplir metas o sostenerse con energías fuertes como las de Saturno, Marte o Plutón. Las personas con esta luna a menudo colocan un dique emocional a su anhelo de disolución refugiándose en el trabajo, las responsabilidades o los logros. Sin embargo, si se entregan excesivamente a estas exigencias, pueden despersonalizarse cumpliendo las expectativas de otros en lugar de las propias. Esto lleva frecuentemente a la frustración o a la melancolía, especialmente cuando sus esfuerzos no son recompensados como esperaban. Es en ese punto cuando el niño interno, cansado de obedecer a un superyo severo, busca regresar a su mundo simbiótico original, ya sea a través del fracaso, la enfermedad o el abandono de todo lo que requiere sostén y estructura. Uno de los rasgos más potentes de esta luna es el espejismo de encontrar una mujer o figura que represente a la Madre Universal, capaz de satisfacer todas las necesidades emocionales. En lo inconsciente, la persona no quiere ser pareja o adulto frente a esa figura, sino permanecer como un hijo protegido y contenido. Esto genera comportamientos infantilizados incluso en adultos, con una necesidad constante de ser cuidados, comprendidos y aceptados sin condiciones. La incapacidad de integrar este anhelo simbiótico con las exigencias de lo real produce la división en dos mundos emocionales. Por un lado, un espacio de hiperexigencia, disciplina y rigidez. Por otro, un ámbito invisible donde imperan la fantasía, el anhelo de refugio y la hipersensibilidad. Esta escisión es la raíz de las depresiones y melancolías profundas que muchas veces viven quienes tienen esta luna, y que en algunos casos derivan en adicciones como forma inconsciente de entrar en estados que simulen esa protección, esa disolución, ese regreso al útero. Ejemplos notorios de esta configuración son Michael Jackson y Diego Maradona. En Jackson, se ve una captación total por el arquetipo de la infancia eterna, rodeado de niños, de símbolos mágicos, y de un universo que evitaba toda confrontación con la realidad adulta. Su mundo fue una recreación de un refugio infantil, cargado de ambivalencias. Maradona, por su parte, se fundió emocionalmente con las multitudes, actuando muchas veces como un niño mimado que busca el amor colectivo pero que también huye hacia lo privado y simbiótico de su familia y sus hijas cuando el exceso de exposición se vuelve intolerable. A pesar de los desafíos, esta luna tiene varios niveles posibles de expresión. En el nivel más inconsciente, la persona permanece en una ensoñación pasiva, anhelando que otros la cuiden y protejan, huyendo del conflicto y de las responsabilidades. Busca entornos emocionales donde pueda flotar, sin tener que decidir ni sostenerse. Un nivel más consciente comienza a expresar el talento arquetípico de esta luna, el cuidado, la entrega, la compasión y la capacidad de proteger. Personas con luna en Piscis tienen una sabiduría afectiva profunda, una conexión instintiva con la vulnerabilidad de los demás y con sus necesidades no expresadas. Cuando este talento no se canaliza conscientemente, puede operar de modo parcial o caótico, atrayendo a personas desvalidas sin lograr establecer límites sanos. La persona se convierte entonces en una especie de madre universal sin estructura, atrapada entre el dar y la necesidad de ser también protegida. En todos los niveles, la clave para la integración de esta luna es reconocer el valor de su sensibilidad sin huir de la realidad. Implica aprender a diferenciar entre el amor simbiótico y el amor maduro, entre la entrega que alimenta y la que desborda, entre el cuidado del otro y la autoanulación. Solo así la luna en Piscis puede dejar de buscar protección en la regresión o el sufrimiento, y comenzar a convertir su mundo interno en un canal de empatía, compasión y belleza real. La luna en Piscis manifiesta una energía profundamente maternal y sensible,
que en sus distintos niveles de expresión puede oscilar entre la confusión emocional y la más elevada entrega compasiva. En su estado más inconsciente, esta luna presenta una ambivalencia extrema. La persona desea tanto ser protegida incondicionalmente como proteger a los demás con igual intensidad. Esta tensión interna suele llevarla a establecer vínculos donde intenta satisfacer ambas necesidades a la vez, con resultados que pueden ser emocionalmente desordenados o insatisfactorios. Uno de los rasgos más frecuentes en esta configuración es la tendencia a invadir los vínculos personales con una energía maternal desbordante, que se vuelve la única vía de expresión de un caudal emocional inmenso. Esta luna suele atraer personas frágiles, necesitadas o heridas, porque su sola presencia relaja las defensas de los demás, permitiendo que emerjan sus niveles más vulnerables. En estos encuentros, se activa un arco emocional en el que la persona con luna en Piscis puede confundir la necesidad de proteger con el enamoramiento, formando vínculos donde se entrelazan inconscientemente las figuras del hijo, la madre y la pareja. En tales relaciones, el principal riesgo es el aniñamiento. Tanto la persona con luna en Piscis como su pareja pueden quedar atrapados en una dinámica infantil. Uno se refugia en la sobreprotección, y el otro encuentra allí una excusa inconsciente para evitar crecer o asumir responsabilidades. La luna en Piscis, absorbida por el arquetipo maternal, muchas veces no comprende que, al sobreproteger al otro, lo despotencia emocionalmente, al mismo tiempo que se anula a sí misma al quedar fijada en una función simbólica de madre universal. No obstante, esta energía puede alcanzar expresiones más evolucionadas. En un segundo nivel, la persona canaliza su sensibilidad hacia roles y tareas donde la protección tiene un impacto concreto: cuidar niños, ancianos, enfermos, animales, plantas o involucrarse en causas ecológicas. Aquí se entrega profundamente, creando ámbitos nutricios sin que necesariamente los vínculos personales queden tan invadidos por la energía maternal. Sin embargo, incluso en este nivel, permanece el núcleo inconsciente de identificación con el arquetipo materno, especialmente con el lado que anhela permanecer eternamente fundido con el hijo, dificultando o postergando su crecimiento. El nivel más elevado de esta luna se alcanza cuando la persona logra distinguir entre la sabiduría protectora de la madre y la ensoñación simbiótica del hijo. En esta etapa, los talentos de la luna en Piscis se expresan con claridad: gran capacidad de afecto, sensibilidad, intuición y una profunda entrega a los demás, sin invadir ni desdibujar los límites individuales. La persona se ha singularizado del océano de fantasías y proyecciones inconscientes, y si bien su vida seguirá girando en torno a lo afectivo, ya no está atrapada por el mecanismo lunar. Este tránsito de los niveles más inmaduros a los más conscientes no ocurre de forma lineal ni voluntarista. El mecanismo lunar suele imponerse a la conciencia, especialmente en lo vincular, donde condiciona de forma inconsciente las elecciones de pareja. Es muy común que personas con luna en Piscis se involucren con quienes encarnan su deseo de ser protegidos o con quienes necesitan ser cuidados, atrapándose en relaciones que activan una sombra edípica difícil de trascender. La confusión de roles, ser madre y a la vez hija, ser pareja y a la vez cuidadora, es típica, especialmente porque esta luna opera desde una necesidad de fusión emocional y simbólica. El amor se confunde con el alivio de la desprotección y el deseo de refugio, y muchas veces se busca salvar al otro, creyendo que eso traerá plenitud. Sin embargo, esta entrega sin límites puede convertirse en una trampa emocional si no va acompañada por el discernimiento de lo que verdaderamente necesita el otro para crecer, y no solo de lo que uno desea dar para sentirse necesario. La luna en Piscis posee un talento inmenso para cuidar, nutrir y aliviar, pero si esta energía no se integra con otras funciones de discriminación y límites, puede derivar en relaciones simbióticas y desiguales, en las que ambos terminan negándose mutuamente la posibilidad de madurar y evolucionar. La luna en Piscis es una configuración que transmite la energía arquetípica de la Madre Universal, con una profundidad emocional que puede movilizar intensamente a las personas que la rodean. Esta energía genera una resonancia inconsciente en los otros, activando sus propias necesidades de protección, entrega o fusión afectiva. La persona con esta luna puede verse inmersa en vínculos donde, sin proponérselo, despierta dependencias, regresiones o proyecciones emocionales muy fuertes. Uno de los efectos típicos de esta configuración es la creación de dinámicas vinculares simbióticas, como formar una familia centrada por completo en los hijos, lo que suele ir acompañado de la desaparición de la sexualidad en la pareja.
También pueden surgir situaciones frustrantes donde el otro se aniña repentinamente, pierde su autonomía, enferma, deja su trabajo o se entrega a fantasías sin concretarlas. En otros casos, la pareja se retira luego de haberse sentido reparada por la fusión simbiótica, buscando posteriormente una relación más madura. Estas vivencias suelen desconcertar a la persona con luna en Piscis, quien muchas veces no logra comprender que falló. Para hacerlo, necesita atravesar el doloroso proceso de disolver el velo de ilusión que la protege del verdadero funcionamiento de sus vínculos. Esa introspección permite acceder a los mecanismos inconscientes que operan detrás de sus relaciones afectivas. Este tipo de luna también suele ir acompañado de una búsqueda ambivalente de la figura paterna, debido al desequilibrio hacia lo materno que configura su estructura emocional. Mientras no se elabore esta sobrevaloración inconsciente de lo maternal, la persona oscilará entre dos roles posibles, el de madre o el de hijo, sin poder asumir vínculos entre adultos autónomos. Esto genera una dificultad significativa para sostener relaciones de pareja maduras, ya que el vínculo se polariza fácilmente en estos dos extremos. En el caso de las mujeres, no es raro que teman la maternidad biológica, pues intuyen inconscientemente que podría desbordarlas emocionalmente. La luna en Piscis tiene una energía destinada a cuidar a todos, no solo a sus propios hijos. Cuando esta energía se restringe exclusivamente al ámbito familiar, puede formarse un núcleo tan simbiótico que dificulte el crecimiento e individualización de sus integrantes. Muchas de estas mujeres, luego de tener un hijo, experimentan una apertura emocional tan profunda que sienten el deseo de seguir maternando. Adoptan niños, cuidan animales, se conectan con causas protectoras o incluso consideran como propios a los hijos de otros. También los hombres con esta luna pueden quedar absorbidos por la experiencia simbólica de la paternidad, no desde un deseo de posesión, sino desde una conexión con el misterio creador y el ciclo de la vida. Esta vivencia trasciende el deseo individual, es un acto espiritual de participación en el devenir de lo viviente. Sin embargo, si todas estas emociones y vivencias no se integran conscientemente, las imágenes y fantasías inconscientes pueden inhibir otras potencialidades del individuo, limitando incluso los talentos más altos de la luna en Piscis. En esos casos, la persona puede resignarse a convertirse en un objeto de fuerzas arquetípicas que la arrastran, en vez de convertirse en un canal activo para ellas. Esta postura pasiva puede parecer aceptable, pero empobrece la totalidad del sistema emocional y limita la evolución de otras dimensiones de la carta natal. La sabiduría de la luna en Piscis no reside en evitar el dolor o en sostener un mundo mágico e idealizado, sino en reconocer el valor del cuidado en medio de la realidad. Solo quien comprende que el amor maternal incluye tanto la ternura como el sacrificio, la entrega como los límites, puede acceder a la madurez emocional. La verdadera madre, y esta luna lo sabe en su núcleo más profundo, distingue cuándo proteger y cuándo dejar crecer. Reconoce que no todo deseo puede ser satisfecho y que su labor no es solo dar, sino también enseñar a vivir sin depender eternamente del arrullo. La persona con luna en Piscis tiene la posibilidad única de transmitir una sabiduría lunar universal, pero para lograrlo debe recorrer el camino de desilusión de sus propias fantasías. Solo así podrá integrar la totalidad del arquetipo lunar y transformar su sensibilidad en compasión lúcida, no en refugio ilusorio. La luna en Piscis representa, dentro del sistema zodiacal, la condensación más profunda del imaginario colectivo acerca de la función lunar, la energía maternal, la sensibilidad sin bordes y la contención universal. A diferencia de otras lunas que absolutizan un aspecto particular de la experiencia infantil según su signo, Piscis concentra en sí misma el sueño arquetípico del vínculo absoluto madre-hijo, un lazo sin límites, sin ley y sin necesidad de apertura hacia el mundo externo. Este sueño, por más tierno o sagrado que parezca, constituye en realidad un mecanismo de estancamiento que puede dificultar la evolución emocional y vincular del individuo. Desde el punto de vista psicológico y energético, el problema central de esta luna radica en la absolutización de la experiencia lunar primitiva, es decir, en la fijación inconsciente con los momentos de máxima simbiosis y contención. Esto se traduce en una dificultad para tolerar el crecimiento propio o ajeno, ya que implica aceptar el límite, la incompletitud, la frustración o incluso la muerte como parte inevitable del proceso vital. Para una sensibilidad tan elevada como la de Piscis, esto representa un gran desafío: aceptar que el dolor es tan sagrado como el amor, y que ambos coexisten en el proceso creativo de la vida.
El patrón lunar pisciano funciona como un hechizo emocional que inmoviliza a la conciencia en una matriz afectiva colectiva, desde la cual se anhela un mundo sin exigencias, conflictos ni diferenciación. La tendencia es refugiarse en un estado emocional infantil, eternizando el momento inicial de la crianza, tanto si se asume el rol de madre que todo lo da, como si se permanece en el rol de hijo o hija que todo lo recibe. Este tipo de dinámica impide que la energía lunar se transforme en sabiduría individualizada, y en cambio la diluye en la corriente colectiva de necesidades no resueltas. Uno de los aspectos más delicados de esta configuración es la exclusión inconsciente del principio paterno, que simbólicamente representa el límite, la ley, la diferenciación y la estructuración del yo. En la luna pisciana no hay un círculo madre-hijo que se abra naturalmente a la figura del padre, sino que tiende a quedar cerrado sobre sí mismo. Desde el arquetipo, esto representa un deseo de conservar una totalidad ilusoria, donde no hay conflicto ni distancia, lo que en la práctica puede derivar en relaciones simbióticas, dependencias emocionales o inmadurez afectiva. El verdadero talento de la luna en Piscis, sin embargo, es inmenso. Se trata de una capacidad única para comprender, acoger y cuidar aquello que acaba de nacer, un bebé, una idea, una creación, un proyecto, o cualquier ser vulnerable que aún no puede valerse por sí mismo. Esta cualidad compasiva, profundamente conectada con la vida en sus formas más delicadas, hace de esta luna una energía esencial para la protección y el sostén del mundo. Pero este talento solo se realiza plenamente cuando se integra con la totalidad de la vida, y no se limita únicamente a los primeros momentos de la existencia o a las formas idealizadas del cuidado. La clave de la evolución para una persona con luna en Piscis está en transformar el arquetipo colectivo en experiencia singularizada. Es decir, dejar de ser un canal pasivo del imaginario lunar, ese sueño universal de fusión eterna, y convertirse en un sujeto que, con conciencia, elige cómo cuidar, cuándo proteger y también cuándo dejar crecer, soltar o poner límites. La sabiduría maternal auténtica no excluye el dolor ni la frustración, los incluye como partes necesarias de la existencia. Solo desde esa comprensión se puede proteger verdaderamente, sin anular la libertad ni el desarrollo del otro. Cuando esta luna se refugia en su sensibilidad interior limitada, el destino, es decir, las experiencias vitales, la llevará una y otra vez hacia situaciones donde será inevitable confrontarse con las verdades profundas de la vida, el paso del tiempo, la pérdida, la imperfección, la muerte. Solo atravesando esas vivencias y comprendiendo que también forman parte del tejido sagrado de la existencia, podrá convertirse en el canal de una maternidad lúcida, compasiva y verdaderamente transformadora. La luna en Piscis está llamada a manifestar la totalidad del cuidado, no como evasión de la realidad, sino como entrega sabia, emocionalmente madura y espiritualmente profunda. La luna en Piscis, última del recorrido zodiacal, encarna la culminación del desarrollo emocional y espiritual representado por las fases lunares a través de los signos. En ella, la sensibilidad alcanza una amplitud total, abarcando todo lo viviente y convocando a una entrega amorosa sin límites. Su mayor don es la capacidad de brindar protección y nutrición de manera sabia y amorosa, adaptándose a las necesidades de cada ser. Sin embargo, también enfrenta los mayores desafíos: el riesgo de caer en la fragmentación emocional, en la evasión de la realidad o en la fantasía que niega la dureza del mundo. Aunque esta luna puede intentar esconderse en una supuesta ingenuidad o recrear un mundo idealizado, el destino la conducirá inevitablemente a confrontar los aspectos más dolorosos y profundos de la experiencia humana: el sufrimiento, la pérdida, la muerte, la soledad o el desencanto. Este tránsito difícil no es un castigo, sino un proceso necesario para consumar el ciclo lunar en Piscis y alcanzar la verdadera maestría emocional. Esa maestría se alcanza integrando no solo la función lunar, sino también las otras dos funciones básicas, Saturno y el Sol. Es decir, la luna debe articularse con el principio del límite, Saturno, y de la conciencia individual, Sol, para no disolverse en una sensibilidad sin forma. Este proceso requiere que la persona con luna en Piscis trascienda la identificación con su vulnerabilidad infantil y convierta su enorme receptividad en un canal consciente y activo al servicio de los demás. El desafío de esta luna es complejo porque, al concentrar en sí misma todos los significados lunares, queda expuesta al riesgo de absolutizar su cualidad afectiva, la protección total, la entrega incondicional, la fusión simbiótica. Para que su energía no quede atrapada en la regresión o la ilusión,
debe abrirse a un camino de maduración interna que le permita poner esa sensibilidad en función del cuidado real, concreto y lúcido. En esa evolución, ya no se trata solo de ser cuidado o cuidar, sino de aprender a integrar el dolor, el límite, la diferencia y el desapego como componentes inseparables del amor verdadero. El potencial de la luna en Piscis, una vez superados sus mecanismos de evasión, es inmenso y abarca incluso una dimensión colectiva. Desde su cualidad profundamente amorosa, esta luna puede aportar una nueva sensibilidad a la humanidad, orientada a renovar nuestros vínculos con la vida en todas sus formas. Se trata de generar ámbitos de ternura y sabiduría en la crianza, la concepción, el parto, el cuidado de los otros reinos de la naturaleza, y también en los vínculos humanos. Su función es aportar una inteligencia compasiva, no como refugio, sino como guía activa en la complejidad del mundo. En este nivel, la luna deja de funcionar solo como un mecanismo personal o familiar, para convertirse en una fuente de nutrición universal. Esto implica un desplazamiento desde el nivel psicológico, donde la luna representa nuestros vínculos primarios y nuestras heridas emocionales, hacia un nivel más profundo del sí mismo vincular, en el que la persona puede irradiar su energía lunar como sustancia disponible para otros. En este estado, la luna ya no se limita a proteger a la persona que la porta, genera espacios seguros, creativos y sanadores para quienes lo necesiten. Así, cada luna, según su signo, sintetiza una cualidad que luego puede convertirse en un ámbito fértil para los demás. Por ejemplo, la luna en Aries facilitará inicios valientes, la de Tauro ofrecerá estabilidad y contención material, la de Géminis abrirá caminos de conocimiento y comunicación. En el caso de la luna en Piscis, la función es crear espacios donde lo vulnerable y lo sagrado de la vida sean protegidos, con una ternura que nutre y transforma. El camino de la luna en Piscis va del hechizo emocional infantil, que busca la perfección y niega el dolor, a una entrega consciente, lúcida y amorosa, capaz de transformar no solo a quien la encarna, sino también a quienes lo rodean. Su sensibilidad es don y tarea. Solo cuando se libera de la evasión y se integra al conjunto del ser, puede cumplir su verdadera misión de sanar, contener y servir como canal de la compasión universal.